El 15 de marzo del año 44 a.C., el hombre más poderoso de Roma entró al Senado sin saber que estaba caminando hacia su muerte. No era un día cualquiera, era una sesión política más, un acto rutinario del poder. Julio César no fue asesinado por enemigos extranjeros, no fue asesinado por rebeldes ni por el pueblo. Fue asesinado por hombres que compartían su mismo rango, su mismo idioma y su mismo círculo. Fue una traición pública. Para entender por qué ocurrió, primero hay que entender Roma. Roma no era un imperio todavía, era una república, al menos en teoría. El poder estaba dividido entre el Senado, los magistrados y el pueblo. Pero en la práctica, ese equilibrio llevaba décadas roto. Las guerras civiles habían debilitado las instituciones y los generales se habían convertido en figuras políticas. Y entre todos ellos, Julio César destacó. César no solo era un militar brillante, era carismático, inteligente y sabía conectar con las masas. Sus campañas en las Galias lo convirtieron en una leyenda viva. Mientras el Senado discutía, César conquistaba territorios, riquezas y lealtades. El pueblo lo adoraba. La élite lo temía. Cuando cruzó el Rubicón con su ejército, desató una guerra civil. No fue un acto impulsivo, fue una declaración. El poder ya no estaba en Roma, estaba con él. Derrotó a Pompeyo, su gran rival. Regresó victorioso, y Roma lo recibió como a un salvador. Pero el problema del poder absoluto no es solo quién lo tiene, sino quién siente que lo está perdiendo. César acumuló cargos como ningún otro hombre antes. Fue cónsul, general, líder político y finalmente, dictador vitalicio. Para muchos senadores, eso fue el límite. Roma había expulsado a sus reyes siglos atrás. La idea de un solo hombre gobernando para siempre era inaceptable. No importaba si era eficiente. No importaba si era popular. El miedo no era a César como persona, sino a lo que representaba. La conspiración no nació en las calles. Nació en los pasillos del Senado. Más de 60 senadores participaron. No eran asesinos improvisados. Eran políticos, aristócratas, antiguos aliados. Y entre todos ellos había un hombre que cambiaría la historia, Marco Junio Bruto. Bruto no era solo un senador más. César lo había perdonado en el pasado, lo había protegido. Algunos decían que lo trataba como a un hijo. Para los conspiradores, Bruto era clave. Si él participaba, el asesinato parecería un acto patriótico, no una venganza. Ellos no se veían a sí mismos como traidores. Se veían como salvadores de la República. El plan era simple: no huir, no esconderse, matarlo en público, dentro del Senado. Un mensaje claro: nadie está por encima de la República. El día llegó. César recibió advertencias, presagios, sueños inquietantes. Su esposa le rogó que no fuera, pero el poder crea una ilusión peligrosa, la de ser intocable. César fue al Senado. Se sentó. Los conspiradores se acercaron lentamente. Uno pidió un favor, una excusa para aproximarse. Y entonces ocurrió. El primer golpe no fue mortal. César intentó defenderse. Confusión. Gritos. Pero cuando vio a Bruto entre los atacantes, algo cambió. Según la tradición, dejó de resistir. Pronunció una frase que la historia inmortalizó. ¿Tú también, Bruto? Recibió más de 20 puñaladas. Murió al pie de la estatua de Pompeyo, su antiguo enemigo, un símbolo que nadie planeó, pero que el tiempo convirtió en leyenda. El cuerpo quedó allí, abandonado. Los conspiradores levantaron las manos ensangrentadas creyendo que Roma los aplaudiría. No ocurrió. El pueblo no celebró. Roma no se calmó. Roma entró en pánico. El asesinato no salvó la República, la condenó. Siguieron nuevas guerras civiles, traiciones, venganzas.
Marco Antonio, aliado de César, encendió a las masas. Y un joven apareció en escena, Octavio, el heredero político de César. Con el tiempo, Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador romano. El resultado fue irónico. Los hombres que mataron a César para evitar un imperio, crearon uno. La lección es incómoda. El poder no solo crea enemigos externos, crea enemigos internos, silenciosos, cercanos. La traición rara vez viene de quien te odia abiertamente. Suele venir de quien te sonríe. El asesinato de Julio César no es solo historia antigua, es una advertencia eterna. Cuando el poder se concentra, cuando las instituciones se debilitan y cuando el miedo reemplaza al diálogo, la traición deja de ser una posibilidad y se convierte en destino. Esto no es solo Roma, esto es el poder humano.